Quítalo. Dale Marroca, ¿ya? Ponle Marroca. ¿Pertenece usted al Tren de Aragua? Su rostro no pasaba desapercibido, aparecía bailando y sonriendo como cualquier joven de su edad. Pero tras esa aparente alegría y esos ritmos de moda se ocultaba una fugitiva, una venezolana de 22 años buscada por la justicia internacional y que contaba con alerta roja de Interpol. La Dirección Nacional de Investigación Criminal toma el caso por información brindada por la PDI de Chile, de la División de Secuestros, con relación a un secuestro que había ocurrido en Santiago de Chile. Ya no sé qué hacer, no sé con cuál quedarme. En cada publicación, su vida parecía un escaparate de lujos. Se le veía en la playa, luciéndose en trajes de baño, posando frente al espejo, coqueteaba con el lente de la cámara, como si supiera hipnotizarlo. Siempre lucía maquillada, con uñas postizas, labios encendidos y una seguridad que traspasaba la pantalla. Nadie imaginaba que aquella joven que jugaba a ser influencer escondía un oscuro prontuario criminal. Ella me dice que soy su chico y que En los registros de inteligencia, su nombre se repetía como una sombra que cruza fronteras. Daibelis Jocelyn Puerta Puerta era más que una prófuga. Se le vincula con redes de trata de personas, extorsión y cobro de cupos. Detrás de su imagen juvenil se escondía una operadora clave del Tren de Aragua, una organización que ha extendido su poder delictivo a toda Sudamérica. ¿Ves cómo poco a poco me estás volviendo loco? Ella pertenecería a esta red transnacional terrorista, el Tren de Aragua. Y a nosotros nos es muy importante obtener la máxima información de esta organización criminal. Ella estuvo detenida en Chile el año pasado por dos tipos de delitos: por tráfico ilícito de droga y por tenencia ilegal de armas de fuego. O sea, ella en Chile ya había sido detenida y la tenían bien registrada, ¿no? Su presencia en redes sociales era constante. Cada historia, cada selfie, cada clip corto mostraba a una mujer acostumbrada a llamar la atención. Pero la policía ya le seguía los pasos. Sabía que esa imagen era solo una fachada. Detrás de los filtros y las luces estaba una besada jovencita que también captaba a víctimas. Nosotros estimamos que ella debe haber ingresado a nuestro país aproximadamente hace 2 meses, ¿no? Del registro que se tiene y de la información intercambiada, si el año pasado ya ha estado detenida, ya debe haber ingresado a Chile pues, de repente el año, no sé, 23 de repente, porque ella tiene 22 años. Tiene apenas 22 años, pero ya carga con un historial digno de una veterana del crimen. Es una joven venezolana, avestada, fría y calculadora, que se movía con sigilo en el bajo mundo delictivo. Era una mujer de armas tomar, pieza clave de una de las organizaciones más temidas, el Tren de Aragua. Vemos que tienen un perfil pues frío, ¿no? Que como un desprecio a la vida y viven del delito, ¿no? Entre lujos obtenidos o ganancias obtenidas producto de actividades ilícitas, ¿no? Había cambiado su aspecto para no ser reconocida, abandonó su melena rubia y ondeada para lucir un cabello negro y lacio, intentando así borrar su pasado, pero ni su nuevo rostro ni su estilo distinto lograron despistar a los agentes que la rastreaban desde 2 países. Los delincuentes, las personas que están al margen de la ley, tratan de cambiar su figura, su aspecto, para evitar ser identificados y capturados, por supuesto, ¿no? Según las investigaciones, era más que una simple colaboradora, era pieza fundamental en la estructura delictiva intermediaria, informante y a veces ejecutora. Daibeli Puerta Puertas era intensamente buscada por las autoridades chilenas por haber participado del secuestro del exalcalde Eugenio Montoya. Por su rescate, el Tren de Aragua pedía $20.000. Todo empezó el 26 de junio. Ella, con aparente coquetería, había contactado a una autoridad chilena para un encuentro privado. Lo citó en un punto que parecía inofensivo, pero en realidad era una trampa. Allí fue secuestrado y desde ese instante comenzaron las llamadas extorsivas de los piratas del Tren de Aragua.
una peligrosa cédula delictiva que opera en la sombra. Estado y Andrea también, no sé si tú eres mi papá, no sé, entre todos ahí juntan los 20 millones, por favor. Esta persona, la víctima, utilizar una aplicación de citas. En ese contexto es abordado mientras transitaba en su vehículo particular. Las comunicaciones la ligan directamente a este grupo delictual y también la sitúan tanto en el lugar de cautiverio como en el domicilio de la víctima. Esta mujer es investigada por otros delitos en nuestro país asociados al tráfico de droga y también al porte ilegal de armas de fuego. Las cámaras de seguridad captaron el vehículo en el que fue llevado el exalcalde. Según su testimonio, durante el secuestro los delincuentes lo quemaron con cigarrillos, lo golpearon en la cabeza con una pistola y lo asfixiaron con una bufanda. Horas de tortura que terminaron solo cuando su familia pagó cerca de $1.500. Lo dejaron libre, abandonado, cerca de un paradero. ¿Usted retiró dinero en la casa del exalcalde? La acusan de haber retirado más de $4.000. Esta es la quinta imputada que se encuentra vinculada a este proceso. Tras la captura de algunos de sus cómplices en este hecho delictivo, Daibelis cruzó la frontera y a pesar que cambió su look para no ser reconocida, un tatuaje en su cuerpo hizo que fuera detectada por la policía peruana. Un nombre marcado con tinta indeleble se convirtió en su marca, en su sello, esa que lucía en cada uno de sus videos en redes sociales. Al habernos dado las características físicas para su identificación, entre estas características ella registra una señal, un tatuaje a la altura pues, acá del dorso, en el lado izquierdo superior, con una palabra, milagros. Desde que llegó a nuestro país, los agentes la tenían en la mira. En más de una ocasión fue captada en las calles del Lince y en Cercado de Lima, siempre acompañada de bellas jovencitas que serían presuntas víctimas de una red dedicada al meretricio. Nosotros no descartamos que ella haya estado desempeñando un papel del cobro de cupos también o extorsión a estas jóvenes también extranjeras, ¿no?, que se dedican al meretricio clandestino. Según la policía, Daibelis Puerta a Puerta no era una más dentro del grupo. Era la encargada de reclutar a las jóvenes y cobrar las plazas controladas por el Tren de Aragua. La organización nunca la dejó sola. Por el contrario, la colocó en un puesto de confianza, clave para mantener su estructura criminal. ¿Cómo es que ha llegado hasta acá y habiendo tenido una requisitoria vigente, ¿no?, desde el mes de agosto? Es posible que estos criminales hayan pues ayudado a esta integrante del agua a burlar los secretos, los controles migratorios. Por eso de su protección, ¿no? Y además que tiene una apariencia que si uno a simple vista la ve no creería que fuera una delincuente que comete o una persona que comete ese tipo de delitos como la privación de la libertad de una persona, ¿no? Los investigadores cruzaron información, rastrearon sus pasos y siguieron cada pista hasta dar con ella. Cayó sin tiempo para reaccionar, sorprendida por la rapidez del operativo. La joven, que se grababa sonriendo frente a la cámara, terminó siendo enmarrocada, enfrentando la ley. ¿Qué guardarás ahí? ¿Qué guardarás ahí, no? ¿Qué guardarás ahí en tu celular? Se logra ubicar a Daibelis Yoselin Puerta a Puerta, de 22 años, una ciudadana venezolana, a inmediaciones del centro comercial Rizo, donde es capturada. En el momento de su captura, esta fémina intentó romper su teléfono, ¿no? Que quiso romper el teléfono porque sabe muy bien de que en ese teléfono debe tener evidencia que la van a comprometer en otros delitos quizás, y también nos va a permitir llegar a otros integrantes o miembros de esta organización criminal. Con todas las diligencias que se han realizado, se comunica a Chile, a la PDI de Chile. Ese era el fin de su doble vida, la de una influencer que enamoraba en TikTok y de la delincuente que servía a una de las bandas más temidas de Latinoamérica. Dejó atrás la libertad que exhibía en sus videos, los movimientos sensuales ante el celular y las sonrisas ensayadas frente a la cámara. Esa imagen de confianza y brillo quedó sepultada. Ahora, frente a la justicia, mostraba un rostro distinto,
distante, sin el descaro ni la seguridad que antes la acompañaba. ¿Pertenece usted al Tren de Aragua? Realiza esta oportunidad para que usted pueda declarar. Cubierta con un chaleco antibalas, con el mameluco rojo de detenida y los grilletes tintineando al caminar, Daibelis fue conducida por los agentes. Las esposas sujetaban sus manos y en medio del cerco policial mantenía la cabeza baja, evitando mirar al frente, como quien sabe que ya no hay escapatoria. Ya la veníamos siguiendo, tratando de identificar por los lugares donde se desplazaba, donde se movía. Su expulsión se dio en tiempo récord. Escoltada por la policía de extranjería, Daibelis puerta a puerta fue conducida hasta una avioneta con destino a Tacna. Sobre ella pesaba una orden de salida inmediata por haber ingresado de forma irregular al país. Horas después, fue entregada en la frontera de Chile, donde las autoridades del país sureño retomaron el control de su custodia, pasando el control de identidad y poniéndola tras las rejas. Se ha completado con la expulsión de esta ciudadana venezolana. Estaba solicitada por la Interpol por el delito de secuestro y con los antecedentes que tiene, tanto de posesión de armas y tráfico ilícito de drogas, y ya cumplió condena acá en Chile, es la coordinación importante de estas dos policías que ha sido puesta en línea de frontera y ahora está en manos de las autoridades chilenas. La operación que puso fin a la fuga fue liderada por agentes de la Dirección Nacional de Investigación Criminal y la BREC, en coordinación con la VIP Antisecuestro de la Policía de Investigación de Chile, un trabajo conjunto que permitió capturar a la joven fugitiva que durante meses había logrado burlar a la justicia. Ante el tercer juzgado de garantía de Santiago se formalizó en ausencia a una imputada por el delito de secuestro extorsivo. Ella fue detenida en Perú. Por este ilícito se encuentra con orden de detención vigente en nuestro país. Atrás quedaron los días de playa, los bailes y la sonrisa fácil. Daibelis puerta a puerta ahora es el rostro visible de una red criminal que traspasó fronteras. Su juventud fue disfraz y su belleza su arma más efectiva. Detrás de ella se movían bandas, cobros de amenazas en una máquina delictiva que sembró miedo y control en distintos países. El brillo que alguna vez la rodeó se apagó entre barrotes. La justicia peruana y chilena la tienen donde ya no puede huir. Enfrenta acusaciones graves que intentaba ocultar detrás de sus videos. Pero ahora de aquella mujer desafiante que aparentaba aires de libertad, solo queda una historia marcada por la ambición, el miedo y el crimen.